La vida que construyes puede desmoronarse en un solo instante. Para una mujer, ese instante llegó una lluviosa noche de martes, llena de esperanza y vida en su vientre, oculta detrás de una columna de mármol en una deslumbrante gala de caridad. Estaba allí para sorprender a su amado esposo, el hombre por el que había sacrificado todo. Pero la sorpresa fue para ella. Escuchó su nombre, el simple nombre falso que usaba, pronunciado por sus labios con una risa cruel y despectiva. Escuchó cómo él la describía a otra mujer como un consuelo temporal, un simple escalón. Y luego, lo vio besar a esa otra mujer, sellando una traición que no solo le rompería el corazón, sino que encendería una llama que la vería regresar de las cenizas, no como una víctima, sino como un imperio, una historia sobre traición, ambición y el renacer de una reina. Si este tema te atrapa, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y, lo más importante, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Capítulo 1. El fantasma de la princesa perdida. Ginebra de la Cruz dejó de existir el día en que se mudó a las afueras de Valencia. En su lugar, nació Elena Romero, una mujer con un pasado fabricado como una bibliotecaria de pueblo de Murcia, un alma tranquila con un amor por las novelas clásicas y el té de manzanilla. Había creado la persona meticulosamente, despojándose del peso de su verdadero nombre, como si fuera un pesado abrigo de invierno. El apellido de la Cruz era sinónimo de un vasto imperio logístico global, una riqueza que para la mayoría de la gente era más un mito que una realidad. Era un nombre que abría cualquier puerta, pero cerraba la única que Ginebra deseaba: ser amada por sí misma, no por los 9 ceros que seguían al patrimonio de su familia. Conoció a Marcos del Río en una pequeña cafetería independiente. Él estaba dibujando en un cuaderno Moleskine, con el ceño fruncido por la concentración, su mano moviéndose con una gracia fluida que la cautivó. Era un arquitecto, le contó, un asociado junior en una firma respetable pero sin distinción. Delgado y asociados. Tenía sueños que volaban más alto que los rascacielos que diseñaba en papel. Hablaba de líneas limpias, materiales sostenibles y crear espacios que hicieran sentir algo a la gente. Ginebra, que había crecido en mansiones estériles que se sentían más como museos que como hogares, quedó encantada. Para él, ella era simplemente Elena, una mujer amable e inteligente que trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca local y parecía entender las tranquilas aspiraciones de su corazón. Ella nunca cuestionó sus largas horas. Le preparaba el almuerzo, escuchaba sus frustraciones sobre su jefe, el señor Delgado, y le ofrecía sugerencias amables y perspicaces sobre sus diseños. Tenía un ojo agudo para la estructura y el flujo, un remanente de una educación de clase mundial de la que nunca hablaba. Su historia de amor se sintió como un guión de cine. Picnics en el Parque del Retiro en Madrid, paseos en barco por el lago de la Casa de Campo y noches tranquilas acurrucados en su modesta casa alquilada en la calle de los Sauces. Fue lo más auténtico que Ginebra había experimentado. En un año, se casaron en una sencilla ceremonia en el ayuntamiento. Sus únicos invitados fueron 2 testigos que sacaron de la sala de espera. Envió un único correo electrónico conciso a la cuenta privada de su padre. Me he casado. Soy feliz. Por favor, respeta mi privacidad. La respuesta fue una sola palabra fría: tonta. Marcos era ambicioso, un rasgo que Ginebra admiraba. Su enfoque principal era el concurso de diseño anual de la firma, cuyo ganador
se convertiría en el líder del prestigioso proyecto Torre del Cielo, un edificio que redefiniría el horizonte de la ciudad. Durante meses, el suelo de su pequeño estudio estuvo lleno de planos y maquetas de espuma. Marcos era brillante, pero estaba estancado. Sus diseños eran competentes, pero seguros. Una noche, viendo su desesperación, Elena se sentó con él. ¿Qué pasaría si las estructuras de soporte no fueran solo internas?, reflexionó, trazando un dedo sobre su plano. ¿Y si fueran parte de la estética, un marco externo ramificado, como un árbol que se extiende hacia el sol? Sería orgánico, fuerte y completamente único. Una luz se encendió en los ojos de Marcos. Tomó un lápiz y comenzó a dibujar furiosamente, sus palabras guiando su mano. El diseño que surgió fue revolucionario. Era su concepto, nacido de la memoria de un edificio único que había visto en Singapur con su padre, filtrado a través de su propia inteligencia innata. Pero ella le dejó creer que era una chispa colaborativa, su genio encendido por su apoyo. Ella era su musa, su socia silenciosa, y eso era todo lo que quería hacer. «Elena, esto es todo», susurró él, con la voz ahogada por la emoción, mientras sostenía la representación final. «Este es el bueno. Lo hicimos». La palabra «lo hicimos» fue el sonido más dulce que jamás había escuchado. Unas semanas más tarde, se encontró mirando 2 líneas rosadas en una prueba de embarazo, su corazón hinchado de una alegría tan feroz que le hizo llorar. Iba a ser madre. Ella y Marcos iban a tener una familia real, construida sobre el amor y los sueños compartidos, a un universo de distancia del mundo frío y contractual de los de la Cruz. Decidió sorprenderlo. Acababa de ganar el concurso de la Torre del Cielo. Su carrera estaba a punto de lanzarse a la estratosfera. Su firma organizaba una importante gala benéfica en el Museo de Arte de Barcelona para celebrarlo. Un evento que él había insistido era demasiado formal y corporativo para su sencilla Elena. Pero ella quería ver la expresión en su rostro cuando lo honraran. Más que eso, quería contarle lo del bebé en un momento de puro triunfo. Vestida con un vestido azul marino simple, pero elegante que había comprado en una boutique local, se deslizó en la gala. La sala era un mar de vestidos de diseñador y trajes a medida. Sintió una punzada de inseguridad, un fantasma de su antigua vida rozando la nueva. Vio a Marcos al otro lado de la sala, luciendo increíblemente guapo con su esmoquín. Pero no estaba solo. Se reía con una mujer deslumbrante en un vestido de plata brillante sin espalda. Era Penélope Delgado, la hija del jefe de su esposo. Ginebra sonrió, lista para acercarse y unirse a ellos. Pero se detuvo detrás de una gran columna de mármol, queriendo saborear el momento. Y fue entonces cuando lo escuchó. «Ese diseño es impresionante, Marcos», dijo Penélope, con la voz como miel con veneno. «Mi padre está extasiado. Vas a ser nombrado socio junior». «Es solo el comienzo», respondió Marcos, su voz suave y segura, un tono que nunca antes le había oído usar. Era la voz de un actor. «Y pensar que estabas atrapado con ese concepto soso y cuadrado hace solo unos meses». «¿Qué cambió?», preguntó Penélope, deslizando un dedo perfectamente cuidado por su solapa. Marcos se rió. Fue un sonido bajo y cruel. «Digamos que tuve una inspiración temporal. Mi pequeña bibliotecaria, Elena, es dulce, pero terriblemente simple. Tuvo una idea extrañamente coherente. Un reloj roto tiene razón 2 veces al día, supongo. Fue un escalón, cariño. Tú y tu padre, esta sociedad. Este es el destino». El mundo se inclinó sobre su eje.
Inspiración temporal. Terriblemente simple. Un escalón. Cada palabra fue un golpe físico. Su mente se tambaleaba, tratando de dar sentido a que el hombre que amaba dijera estas cosas. ¿Qué hay de ella?, presionó Penélope, con un toque de celos en su voz. No te preocupes por Helena, dijo Marcos, bajando la voz. Se inclinó y besó a Penélope, un beso largo y apasionado que estaba a un mundo de distancia del afecto suave que le mostraba a ella. Una vez que la sociedad esté finalizada y el proyecto esté en marcha, recibirá una compensación decente y será un recuerdo lejano. Cumplió su propósito. El aire abandonó los pulmones de Ginebra. La alegría, la esperanza, el bebé. Todo se sentía como si se estuviera disolviendo en cenizas dentro de ella. El hombre por el que había renunciado a un imperio la había vendido por una sociedad junior. El amor que creía real era una transacción. Y ella, Helena Romero, era la mercancía que acababa de ser gastada. ¿Qué harías tú en el lugar de Helena? ¿Te enfrentarías a él en ese momento o te retirarías en silencio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Por un largo momento, Ginebra no pudo moverse. Sus pies estaban arraigados al pulido suelo de mármol. Su mano instintivamente se aferró a su vientre, un gesto protector por la pequeña vida que ahora estaba atrapada en los escombros de esta mentira. El ruido ambiental de la gala, el tintineo de las copas de champán, el murmullo de conversaciones educadas, el distante oleaje de un cuarteto de cuerdas, se desvaneció en un sordo y rugiente tsunami en sus oídos. Los observó a ellos, a Marcos y Penélope, mientras se movían hacia la terraza, su mano posesivamente en la parte baja de su espalda. El hombre que había amado, el hombre cuyo hijo llevaba, era un extraño. La vida que habían construido en la pequeña casa en la calle de los Sauces no era un santuario, era un escenario, y ella había sido la protagonista involuntaria en una obra sobre su ambición. Una ira fría y clarificadora comenzó a abrirse paso a través del shock. Era un sentimiento familiar, una emoción que no se había permitido sentir en años. Era el hielo de los de la Cruz, la escalofriante resolución que había construido un imperio global de la nada. Su padre siempre le había dicho que el sentimentalismo era una debilidad. Por primera vez, entendió que tenía razón. Se dio la vuelta y salió, no corriendo, sino caminando del museo. Cada paso fue deliberado, medido. No tropezó. No lloró. Todavía no. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Mientras salía a la noche húmeda de Barcelona, la llovizna se sintió como una burla de la tormenta que se desataba dentro de ella. No llamó a un taxi. Caminó. Los 5 kilómetros de regreso a su casa se sintieron como una peregrinación a través de las ruinas de su vida. Cuando abrió la puerta principal, el aroma del estofado de ternera que había dejado cocinándose para él llenó el aire. Era un olor hogareño y reconfortante que ahora parecía grotesco, un accesorio de una vida que ya no era suya. Metódicamente, caminó por la pequeña casa. Vio la copia gastada de Cumbres Borrascosas en su mesita de noche, el crucigrama a medio terminar en la mesa de la cocina, la foto enmarcada de su boda en el ayuntamiento en la chimenea, una tonta sonriente y esperanzada llamada Helena de pie junto a un mentiroso calculador. Fue a su estudio. Extendido sobre la gran mesa de dibujo estaban los planos de la Torre del Cielo. Su nombre estaba en el bloque de título, Marcos del Río, arquitecto principal. Su idea, su concepto, su contribución, borrados y absorbidos por su éxito. Usando un rotulador rojo,
trazó una sola línea afilada a través de su nombre. Fue un acto pequeño y mezquino, pero se sintió como dibujar la primera sangre. Una hora más tarde, Marcos llegó a casa. Estaba tarareando, sus mejillas sonrojadas por el champán y la victoria. Arrojó sus llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta, el mismo cuenco que ella había hecho en una clase de alfarería. «Elena, ¿sigues despierta?», gritó, aflojándose la corbata. Entró en la sala de estar y se congeló, finalmente sintiendo la atmósfera glacial. Ella estaba sentada en el sillón, con las manos cruzadas en su regazo. La habitación estaba oscura, excepto por una sola lámpara que proyectaba sombras largas y ominosas. «¿Qué tal la gala?», preguntó ella, con la voz inquietantemente tranquila. «Estuvo bien, un poco formal. Te hubieras aburrido», mintió sin esfuerzo. «Pero buenas noticias. Creo que tu diseño, nuestro diseño, realmente cerró el trato». Delgado quedó increíblemente impresionado. El uso de la palabra «nuestro» ahora se sintió como un insulto. «Fui a la gala, Marcos». El color abandonó su rostro. La fachada encantadora y victoriosa se desmoronó, revelando al hombre asustado y acorralado que había debajo. «¿Tú qué? ¿Por qué? Te dije que era algo de trabajo. Quería darte una sorpresa», dijo ella, con la voz aún tranquila, pero ahora con un borde afilado y quebradizo. «Tenía una noticia, pero me llevé una sorpresa propia. Te vi con Penélope Delgado, te escuché». Él abrió la boca y luego la cerró. Miró a su alrededor, como si buscara una ruta de escape. «Elena, escucha, no entiendes. Así es como funciona este mundo. Es networking. Tienes que jugar el juego». «El juego», dijo ella, finalmente poniéndose de pie, el control helado en su voz comenzando a romperse. «¿Fui parte del juego? Marcos, ¿nuestro matrimonio fue solo networking? ¿Fue nuestra vida un movimiento estratégico para que consiguieras una sociedad?» «Claro que no», balbuceó, su voz subiendo. «Te amo. Penélope no significa nada. Es solo un medio para un fin. Por nosotros. Todo lo que estoy haciendo es por nosotros, por nuestro futuro». La hipocresía era impresionante. «¿Nuestro futuro, dices?», replicó ella. «¿Ese en el que me das una compensación decente y me convierto en un recuerdo lejano? ¿Ese construido sobre la base de mi idea que hiciste pasar por tuya?» Él la miró, completamente derrotado. El engaño había terminado. Su expresión cambió de negación asustada a algo más frío y feo. Resentimiento. «Así que escuchaste eso», dijo rotundamente. «Bien. Sí, tal vez lo adorné. Tal vez usé tu pequeña idea. ¿Y qué? Eres una bibliotecaria. ¿Qué ibas a hacer tú con eso? Yo soy el que puede hacerlo realidad. Yo soy el que puso el trabajo, las horas, los años de entrenamiento. Tú tuviste un pensamiento afortunado. No actúes como si hubieras construido el edificio tú misma». La crueldad de sus palabras finalmente la rompió. Una sola lágrima trazó un camino caliente por su mejilla. «Te amé, Marcos. Renuncié a todo por ti». Él soltó una risa corta y sin humor. «¿Renunciar a todo? ¿Qué tuviste que dejar? ¿Tu trabajo a tiempo parcial acomodando libros? ¿Tu pequeño apartamento? Yo te di una vida, Elena». La ironía era tan profunda que era casi graciosa. A ella, Ginebra de la Cruz, que podía comprar esta manzana entera sin revisar su saldo bancario, se le estaba diciendo que este hombre en esta casa alquilada le había dado una vida. «Tengo una noticia más para ti, Marcos», dijo ella, su voz temblando con una mezcla de dolor y furia. «La sorpresa que vine a darte esta noche. Estoy embarazada». Su rostro pasó de la ira al horror absoluto. Esta era una complicación que no había tenido en cuenta en su pulcro plan. Un hijo.
un vínculo permanente con el escalón que planeaba desechar. «No», susurró, «no puede ser». «Lo soy», dijo ella, las palabras sabiendo a veneno. Él la miró, luego a su vientre. Y sus ojos no estaban llenos de asombro o amor, sino de un cálculo frío y duro. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Un bebé complicaría el divorcio. Podría usarse como palanca. «Vete», dijo ella. Su voz era un mandato bajo. «¿Qué? ¿Esta es mi casa también? ¿Quién paga el alquiler?». Él respondió. «¿De la cuenta de quién se transfiere cada mes, Marcos?». Fue un detalle que ella había manejado, una pequeña asignación canalizada desde un fideicomiso que mantenía, disfrazada como ahorros de su antigua vida. Él nunca lo había cuestionado. «Eso no importa», balbuceó, desorientado. «Sí importa», dijo ella, su voz bajando a un susurro. Nada de esta vida era real, y menos que nada, tú. «Vete de mi casa». Él la miró, viendo por primera vez, no a la dulce y complaciente Elena, sino a una mujer de voluntad inquebrantable. Vio el destello del hielo de los de la Cruz en sus ojos, aunque no tenía idea de lo que era. Tomó su chaqueta y las llaves del coche, su rostro, una máscara de furia y humillación. «Bien», gruñó desde la puerta. «Bien. No vengas llorando a mí cuando te des cuenta de que no puedes salir adelante sin mí, tú y tu bebé». Dio un portazo, y el sonido resonó por toda la casa, la puntuación final y violenta de su farsa de matrimonio. Capítulo 2. La Cenicienta del siglo XXI. Ginebra se hundió en el suelo, la fuerza abandonando sus piernas. La presa se rompió. Los sollozos sacudieron su cuerpo, grandes olas de dolor desgarrador por el hombre que creía conocer, por el futuro que creía que tenían, por el niño que ahora nacería en una guerra en lugar de un hogar. Elena Romero murió en ese suelo, y en la oscuridad, rodeada por las ruinas de una vida construida sobre mentiras, Ginebra de la Cruz comenzó a abrirse camino de regreso. La primera llamada telefónica fue la más difícil que jamás había tenido que hacer. Se sentó en la oscuridad durante horas, el silencio de la casa presionándola hasta que la primera luz gris del amanecer se abrió paso a través de las ventanas. Encontró su viejo teléfono satelital, una reliquia de su vida pasada, escondido en la parte trasera de su armario, dentro de una copia ahuecada de Don Quijote de la Mancha. Era un dispositivo encriptado y localizable, una línea directa a un solo hombre. Marcó el número de memoria. Sonó 2 veces antes de que una voz grave y familiar respondiera con una sola palabra. «¿Sí?» «Whittaker», dijo ella, su propia voz, ronca por el llanto. «Soy yo». Hubo un momento de silencio atónito en el otro extremo. El señor Whittaker había sido el jefe de seguridad de su padre y su protector personal durante más de 20 años. Era un hombre de lealtad inquebrantable y competencia silenciosa. «Ginebra», exhaló el nombre, sonando ajeno después de tanto tiempo. «¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en Valencia. Necesito volver a casa». La palabra casa sabía a ceniza en su boca. «Y Whittaker, necesito que borres a alguien. Borra a Marcos del Río y a Elena Romero. Quiero que cada rastro digital de nuestro matrimonio, cada registro público, cada fotografía, sea borrado de la existencia. Quiero que sea como si Elena Romero nunca hubiera existido». «¿Puedes hacer eso?» «Considerado hecho», dijo él sin dudar. «Tendré un jet en tierra en el aeropuerto de Valencia en 3 horas. Un coche estará en tu ubicación en 60 minutos. «Gracias», susurró ella y terminó la llamada. Hacer la maleta fue un asunto rápido y brutal.
No tomó nada que le recordara a Marcos, ni fotos, ni regalos, ni libros que hubieran leído juntos. Empacó solo su ropa, sus documentos personales y la foto de la ecografía de su primera cita secreta con el médico. La imagen pequeña y granulada de una vida que protegería con todo lo que tenía. Antes de irse, tomó los planos de la torre del cielo del estudio. Eran suyos. Después de todo, el viaje de regreso a Madrid fue un borrón. Voló en un jet corporativo de la Cruz Global, un nivel de lujo que se sentía ajeno y sofocante. Cuando aterrizó, no fue Whittaker quien la recibió en la pista, sino su padre, Alejandro Echindi. Alejandro de la Cruz estaba de pie junto a un Maybach negro, una figura imponente con un traje perfectamente hecho a medida de Savile Row. Su cabello era plateado, sus ojos del color del acero. La miró, su mirada recorriendo su simple vestido y la pequeña maleta a sus pies. No la abrazó. No dijo, «Bienvenida a casa». «Así que», dijo él, su voz tan fría como el aire de noviembre, «parece que el mundo real no fue de tu agrado». «Hola, padre», dijo ella, levantando la barbilla. No se dejaría intimidar, ya no más. El viaje en coche hasta el ático familiar, con vistas al Parque del Retiro, fue silencioso y pesado. Con Tácitos, te lo dije. El ático era exactamente como lo recordaba, cavernoso, exquisitamente decorado y completamente desprovisto de calidez. «Te dejó», afirmó su padre, sin preguntar, mientras se servía un vaso de whisky. «Me traicionó», corrigió ella, «y yo lo dejé. Hay una diferencia. Toda la diferencia del mundo», dijo. «Estoy embarazada». Alejandro detuvo el vaso a medio camino de sus labios. Miró su vientre, y por un fugaz instante, ella vio un destello de algo más que desaprobación en sus ojos. Se fue tan rápido como apareció. «Una complicación», dijo él, dándose la vuelta. «Lo manejaremos. Los abogados de la Cruz son los mejores del mundo. El niño será un de la Cruz. El padre no tendrá derechos, ni contacto, ni reclamación. Firmará lo que pongamos frente a él, o se encontrará sin empleo en cualquier ciudad de cualquier continente por el resto de su vida». Ginebra asintió lentamente. Este era el poder del que había huido, y ahora era el arma que necesitaba. «Eso es exactamente lo que quiero». Los siguientes meses fueron una extraña especie de purgatorio. Ginebra estaba de vuelta en la jaula dorada. Tenía acceso a fondos ilimitados, los mejores médicos, la ropa más fina, pero estaba profunda y completamente sola. Su padre la trataba con una especie de preocupación posesiva y distante, como se trataría a un activo valioso que había sido dañado y ahora estaba en reparación. Vertió toda su energía en su embarazo y su reeducación. Pasaba sus días en la sede de la Cruz Global, un imponente rascacielos en el centro de Madrid. Ya no era Elena la bibliotecaria, era Ginebra de la Cruz, la heredera aparente. Se sentaba en las reuniones de la Junta, devoraba informes financieros y reaprendía el brutal e intrincado lenguaje de la guerra corporativa. Whittaker era su sombra, su confidente y su guía a través de este reingreso. 8 meses después de esa terrible noche en Valencia, dio a luz a un hijo. Lo llamó Raúl. En el momento en que lo sostuvo, un amor feroz y primordial, a diferencia de todo lo que había conocido, inundó todo su ser. Él no era una complicación. Era su razón. Era el futuro. Mirando su diminuto y perfecto rostro, hizo una promesa. Construiría un mundo para él donde nadie pudiera lastimarlo. Una fortaleza de poder e influencia, tan absoluta que el nombre del río no sería más que un susurro olvidado.
Los 5 años que siguieron fueron un crisol. Ginebra no solo aprendió el negocio familiar, lo dominó. Tenía la mente estratégica de su padre, pero la atemperaba con una perspicacia tecnológica moderna de la que él carecía. Vio oportunidades en mercados emergentes y tecnología verde que los miembros más viejos de la Junta descartaron. Fue implacable en las negociaciones. Sin embargo, sus empleados eran ferozmente leales, ya que los trataba con un respeto que su padre nunca tuvo. Cuando Alejandro de la Cruz sufrió un derrame cerebral en su 4.º año, Ginebra tomó las riendas sin problemas. No hubo vacío de poder, ni vacilación. Estaba lista, mientras su padre se recuperaba, aunque con una capacidad disminuida. Ella transformó la empresa. Bajo su liderazgo, las ganancias de la Cruz Global se dispararon. Ya no era la heredera en espera. Era la reina en el trono. Ocupó titulares en Forbes y The Wall Street Journal, una nueva jugadora de poder brillante y enigmática en el mundo de las finanzas globales. La tranquila y dulce Elena Romero estaba enterrada tan profundamente que la propia Ginebra apenas podía recordarla. En el 5.º cumpleaños de Raúl, surgió una oportunidad de desarrollo masiva, un proyecto tan ambicioso que fue bautizado como el Proyecto Olimpo, un plan multimillonario para revitalizar una gran franja del paseo marítimo de Barcelona. Varias firmas importantes estaban pujando por él. Whitaker le trajo el prospecto a su oficina privada, un espacio minimalista con un ventanal que ofrecía una vista de Manhattan. «Es una empresa masiva», señaló Whitaker, colocando el archivo en su escritorio. «También está en Barcelona. ¿Estás segura de que quieres esto?» Ginebra miró el archivo, su expresión ilegible. Hojeó las páginas hasta que llegó a la lista de firmas de arquitectura adjuntas a las ofertas competidoras. Y allí estaba. Una de las firmas líderes para una oferta rival, respaldada por un poderoso desarrollador local, era Delgado y Asociados. El arquitecto principal, listado para su propuesta, era Marcos del Río, ahora socio. Una sonrisa lenta y fría tocó los labios de Ginebra. No llegó a sus ojos. «Oh, sí», dijo suavemente, su mirada fija en el nombre de su exesposo. «Estoy segura. Prepara al equipo de adquisición, Whitaker, y reserva mi jet. Es hora de que haga una visita a Barcelona». Capítulo 3. El ajedrez de la venganza. Barcelona no había cambiado, pero Ginebra sí. Llegó no como una heredera fugitiva que buscaba anonimato, sino como una conquistadora. Su llegada fue un evento. El jet corporativo de la Cruz Global, un elegante pájaro negro, con una discreta abeja dorada en su cola, rodó hasta una terminal privada, donde esperaba una flota de sedanes negros. Ginebra descendió, una figura llamativa con un traje de poder de color gris carbón, hecho a medida, y tacones de aguja que hacían clic con autoridad en el asfalto. Su cabello oscuro estaba cortado en un bob afilado y elegante. Las gafas de sol ocultaban sus ojos, pero no el aura de inmenso poder que la rodeaba. Esta no era Elena Romero, que se habría preocupado por pasar desapercibida. Esta era Ginebra de la Cruz, una mujer que era dueña de cada habitación en la que entraba. La oferta de la Cruz Global para el Proyecto Olimpo causó conmoción en la comunidad empresarial de la ciudad. Eran un gigante de la costa este, un depredador alfa, que ahora acechaba un proyecto que los jugadores locales pensaban que era suyo para pelear. Se convocó una reunión introductoria para todos los oferentes principales, con la Comisión de Planificación de la ciudad. Era una formalidad, pero necesaria. Ginebra entró en la estéril sala de juntas moderna, seguida por su equipo de abogados y analistas. Tomó asiento en la cabecera de la enorme mesa.
una posición que se le ofreció por deferencia a la magnitud de su compañía. Sus ojos, ahora libres de sus gafas de sol, escanearon la habitación. Vio al viejo señor delgado, su rostro más hinchado y rojo de lo que recordaba. Vio a su hija Penélope luciendo pulida y severa, con un traje de color crema, un gran diamante en su mano izquierda. Y luego lo vio a él. Marcos del Río estaba de pie junto a la ventana, hablando con un funcionario de la ciudad. Parecía mayor. Había líneas finas alrededor de sus ojos, y su cabello estaba artísticamente peinado para ocultar una línea de cabello que retrocedía. Llevaba un traje caro con la confianza casual de un hombre que creía haber ganado su lugar en esta mesa. Tenía la Torre del Cielo a su nombre, un edificio que ahora era una parte icónica de la ciudad. Su edificio. Cuando se dio la vuelta, sus ojos se encontraron brevemente con los de ella. Hubo un destello de algo. Interés, curiosidad. La forma en que un hombre mira a una mujer atractiva y poderosa. Pero no hubo reconocimiento. En absoluto. Para él, ella era una extraña, un fantasma con una cara familiar que no podía ubicar. Una pequeña y cruel emoción la recorrió. Esto era mejor de lo que podría haber imaginado. La reunión comenzó. Cuando fue el turno de la Cruz Global para presentarse, Ginebra se levantó. Su voz era fría, nítida, y llevaba una autoridad que hizo que todos se sentaran un poco más erguidos. Buenos días. Soy Ginebra de la Cruz, CEO de la Cruz Global, dijo, su mirada recorriendo la sala antes de aterrizar deliberadamente en Marcos. No creemos en el cambio incremental. Nuestra visión para el proyecto Olimpo no es solo construir estructuras, sino crear un nuevo corazón para esta ciudad. Invertiremos nuestro propio capital y nuestra propuesta será revolucionaria. Observó a Marcos mientras hablaba. La estaba estudiando intensamente, con un ligero ceño fruncido. Podía verlo tratando de ubicarla. ¿Se conocieron en una conferencia en Dubái? ¿En una recaudación de fondos en Madrid? La idea de que ella pudiera ser la mansa bibliotecaria de su pasado estaba tan lejos del reino de su realidad que su cerebro simplemente no podía hacer la conexión. Penélope, por otro lado, la estaba mirando con abierta hostilidad. No veía a una rival de negocios, sino a una amenaza en un nivel más personal. Ginebra era más joven. Su poder era autoevidente y tenía un enfoque desconcertante que hacía que el estatus heredado de Penélope se sintiera endeble. Después de la reunión, mientras la gente se mezclaba, Marcos se le acercó. Tenía el mismo encanto por el que ella se había enamorado, pero ahora podía ver el cálculo detrás de él. «Señora de la Cruz», comenzó, extendiendo una mano. «Marcos del Río, socio de Delgado y Asociados. Esa fue una presentación impresionante. Ciertamente ha hecho sentir su presencia». Ginebra dejó que sus ojos se desviaran hacia su mano extendida, por una fracción de segundo antes de volver a encontrarse con su mirada, sin hacer ningún movimiento para tomarla. «Señor del Río, su Torre del Cielo es todo un hito, un diseño tan único. Realmente puso a su firma en el mapa, creo». Su sonrisa se ensanchó, llena de orgullo. «Gracias. Fue un proyecto apasionante. El tipo de inspiración única en la vida que esperas como arquitecto. La inspiración puede venir de los lugares más inesperados», dijo ella, con la voz suave como la seda. Un pequeño, casi imperceptible destello de confusión cruzó su rostro. La frase le era vagamente familiar, pero no podía entender por qué. Antes de que pudiera responder, Penélope estaba a su lado, deslizando su brazo por el de él. «Marcos, cariño, mi padre está listo para irse».
Sus ojos eran dagas mientras miraba a Ginebra. Señorita de la Cruz, bienvenida a Barcelona. Confiamos en que la competencia aquí no le resulte demasiado provinciana. Por el contrario, señora del Río, respondió Ginebra, sus ojos parpadeando brevemente hacia el anillo de diamantes. La encuentro fascinante. Siempre es un placer competir con firmas de legado. Tienen tanta historia y tanto que perder. Con un ligero gesto de desprecio, Ginebra se dio la vuelta y se alejó, dejándolos de pie allí. ¿Qué fue eso? Penélope le siseó a Marcos. La forma en que te miró. No lo sé, dijo Marcos, sus ojos todavía siguiendo la figura que se alejaba de Ginebra. Hay algo en ella. Siento que la conozco de alguna parte. Es un tiburón corporativo de Madrid, Marcos. Eso es todo lo que necesitas saber, espetó Penélope. Ahora deja de mirarla y vámonos. Tenemos mucho trabajo que hacer si vamos a vencerla. Pero Marcos no podía sacudirse la sensación. Más tarde esa noche, en la suite del ático que Ginebra había tomado en el Four Seasons, se paró junto a la ventana mirando el horizonte de la ciudad. La torre del cielo dominaba la vista. Su único exoesqueleto en forma de árbol, iluminado contra el cielo nocturno. Su diseño. Su monumento. Whitaker entró en la habitación. El reconocimiento inicial ha sido completado, dijo. Delgado y Asociados está financieramente sobreapalancada. Necesitan este proyecto para mantenerse solventes. Están desesperados. Bien, dijo Ginebra, sin apartarse de la ventana. La gente desesperada comete errores. Y Marcos del Río, él no me reconoce, dijo con un toque de asombro en su voz. Me miró directamente y no vio nada. Usted no es la mujer que él conoció, Ginebra, dijo Whitaker. No, estuvo de acuerdo ella, volviéndose para enfrentarlo. La sonrisa fría había regresado. La mujer que él conoció está muerta. Él la mató. Y está a punto de conocer a la mujer que tomó su lugar. El juego había comenzado. Ella no solo lo superaría en la oferta. Desmantelaría su mundo entero, pieza por pieza, hasta que él se quedara sin nada más que la verdad de lo que había hecho. ¿Qué giro inesperado crees que le espera a Marcos? Comenta tu predicción aquí abajo. La estrategia de Ginebra fue una clase magistral de guerra psicológica. No lanzó un asalto abrumador inmediato. En cambio, comenzó con 1000 cortes sutiles. Su primer movimiento fue contratar a 2 de los ingenieros estructurales jóvenes más talentosos de Delgado y Asociados. Las ofertas que hizo de la Cruz Global fueron tan astronómicamente altas, tan llenas de beneficios y libertad creativa, que Delgado no pudo contrarrestar. Fue una demostración de fuerza financiera que envió una onda de miedo a través de la industria local. Más importante aún, debilitó el equipo de Marcos desde dentro. A continuación, ella comenzó a aparecer en todas partes. Estaba en el mismo restaurante exclusivo, donde Marcos y Penélope estaban teniendo una cena de poder, sentada en una mesa mejor, organizando una reunión con influyentes miembros del ayuntamiento. Se unió a la Junta del Museo de Arte de Barcelona, el mismo lugar de su humillación. Y su primer acto fue anunciar una nueva ala dedicada al diseño arquitectónico innovador, un movimiento que la puso en el centro del mundo que Marcos consideraba suyo. Jugó con su memoria, dejando migas de pan verbales que él no podía seguir del todo. Durante un debate televisado entre los oferentes del proyecto, se le preguntó sobre su filosofía de diseño. Creo que las mejores ideas a menudo nacen de la colaboración, dijo, mirando directamente a la cámara pero hablando para él. Una chispa de intuición de una persona puede encender un fuego de genio en otra. Los verdaderos visionarios reconocen sus fuentes de inspiración. Marcos, viéndola desde su oficina, sintió una sacudida.
La frase era tan similar a las cosas que Elena solía decir. Sacudió la cabeza, molesto. Fue una coincidencia, pero la inquietud persistió. Los celos de Penélope, mientras tanto, se estaban convirtiendo en una paranoia total. Vio la forma en que Marcos observaba a Ginebra de la Cruz. No era solo el enfoque de un competidor, era algo más obsesivo. «Estás obsesionado con ella», lo acusó Penélope una noche en su estéril y minimalista apartamento que daba al agua. «Estoy obsesionado con vencerla», corrigió Marcos, con los ojos pegados a un informe financiero sobre De la Cruz Global. «Es agresiva, impredecible. Es una mujer. Y estás intrigado», espetó Penélope. «No creas que no lo veo, la forma en que la miras. Así miraste a esa bibliotecaria una vez». La mención de Elena era un tema tabú. Después de su desordenada separación, Marcos le había pagado una pequeña suma para que desapareciera, canalizada a través de un abogado. Nunca más supo de ella y asumió que había regresado a cualquier pequeño pueblo de donde viniera, con el bebé. La memoria era una nota a pie de página inconveniente y vergonzosa en su historia de éxito. «Esto no tiene nada que ver con Elena», espetó. «No seas ridícula». Pero las palabras de Penélope habían plantado una semilla. Empezó a investigar. No había información pública sobre Ginebra de la Cruz antes de hace 5 años. Era como si hubiera surgido a la existencia completamente formada como CEO. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto, que había trabajado para la firma de Delgado antes. Mientras Marcos perseguía fantasmas, Ginebra estaba tendiendo su trampa. Sabía que el proceso de licitación del proyecto Olimpo culminaría en una presentación pública final ante la comisión de la ciudad y una gran cantidad de inversores. Era el escenario perfecto. A través de sus nuevas contrataciones y otros canales de inteligencia menos fiables, adquirió una copia de la propuesta final de Delgado y Asociados para el proyecto Olimpo. Como sospechaba, la pieza central era una magnífica torre, una sucesora espiritual de la Torre del Cielo. Utilizaba los mismos principios de diseño fundamentales, el marco orgánico externo, que ella había dibujado en una servilleta en una pequeña casa en la calle de los Sauces hacía tantos años. Había construido toda su carrera sobre una sola idea robada, y ahora intentaba hacerlo de nuevo. «Es un pony de un solo truco», murmuró a Whittaker, mirando los planos robados. «Fue un truco muy bueno», señaló Whittaker secamente. «Lo fue», estuvo de acuerdo ella. «Y ahora es el momento de que el mismo truco sea su perdición». Instruyó a sus propios arquitectos para que revisaran su propuesta. Su diseño original era brillante, pero les hizo crear un plan secundario, aún más audaz. Era increíblemente caro, estructuralmente complejo, y sería una verdadera maravilla de la ingeniería moderna. Una semana antes de las presentaciones finales, el investigador privado regresó a Marcos con un archivo delgado. «Es extraño», dijo el investigador, sentado en la oficina de Marcos. «Es como si ella no hubiera existido antes de 2020. Sin embargo, encontré una cosa. Un archivo fantasma en el sistema de registros del ayuntamiento, casi completamente borrado. Una licencia de matrimonio emitida en 2019, para un Marcos del Río». Marcos sintió que la sangre se le drenaba de la cara. «¿Un matrimonio conmigo? Eso es imposible. ¿Quién era la novia?» El nombre en el archivo estaba corrompido, casi completamente borrado. Pero un especialista en recuperación de datos sacó 2 fragmentos. El primer nombre comenzaba con E y terminaba con A. El apellido era Romero, Elena Romero. Marcos miró al investigador, su mente negándose a conectar los puntos. Elena era una bibliotecaria simple y mansa. Ginebra de la Cruz era un titán de la industria,
Era imposible. Era una locura. Debe haber un error, balbuceó Marcos. Hay más, continuó el investigador, ajeno a la agitación interna de Marcos. Rastré la fuente del borrado de datos. Provino de un servidor altamente encriptado, pero la firma digital pertenece a un hombre, un tal señor Whitaker, jefe de seguridad privada de la Cruz Global. La falta. Elena. Ginebra. La forma familiar en que ella hablaba, la sensación de que la conocía. La inspiración puede venir de los lugares más inesperados. La Torre del Cielo. Corrió a casa y buscó en sus viejos archivos, cajas que no había abierto en años. Finalmente lo encontró. Una pequeña caja de recuerdos de su vida con Elena. Una flor seca de su primera cita. Una fotografía del ayuntamiento. Se quedó mirando a la mujer sonriente con el simple vestido blanco. Su cabello era más largo, no llevaba maquillaje, y sus ojos tenían una luz suave y confiada que no había visto en años. Pero era ella. Sostuvo la foto junto a la portada de una revista con Ginebra de la Cruz. La estructura ósea era la misma. La forma de los labios, la curva de su frente. La dulce bibliotecaria había sido un disfraz. La mujer suave y amorosa era un fantasma. Su escalón era en realidad la montaña. La escala de su error de cálculo era tan inmensa que lo enfermó físicamente. No solo había desechado a una chica simple, había traicionado a la heredera de un imperio multimillonario. Y ahora ella estaba de vuelta. No para una reconciliación. No para una venganza en un sentido simple. Estaba de vuelta para despojarlo de todo lo que había construido sobre su mentira. Y luego un pensamiento más aterrador lo golpeó. El bebé. Elena había estado embarazada, lo que significaba que Ginebra de la Cruz tenía un hijo de 5 años. Su hijo. De repente, vio su camino. Ya no se trataba del proyecto Olimpo. Un niño. Un hijo era una palanca. Un hijo era una conexión. Una forma de volver. Una forma de sobrevivir. Una esperanza fría y desesperada lo llenó. Todavía podía ganar esto. El día de la presentación final fue gris y nublado. El cielo de Barcelona amenazaba con una tormenta que coincidía con la tempestad que se gestaba dentro del auditorio del ayuntamiento. La sala estaba llena de las figuras más poderosas de la ciudad. Políticos, inversores, periodistas y líderes de la industria. La atmósfera era eléctrica con la anticipación. Este era el enfrentamiento final por el alma del futuro de la ciudad. Delgado y asociados se presentaron primero. Marcos subió al escenario. Su compostura era una máscara cuidadosamente construida. Estaba pálido debajo de su bronceado, pero proyectaba un aire de dominio confiado. Habló con elocuencia, su voz resonando por todo el auditorio mientras revelaba su gran visión, que culminaba en una impresionante renderización en 3D de la nueva torre, una estructura espiral elegante que era innegablemente hermosa. Fue recibido con una ola de aplausos impresionados. Mientras concluía, sus ojos encontraron a Ginebra en la primera fila. Le hizo un pequeño, casi imperceptible, gesto de asentimiento, un reconocimiento secreto. Lo sé. Luego fue el turno de Ginebra. Caminó hacia el podio, no con un equipo de arquitectos, sino sola.
Llevaba un llamativo vestido carmesí, una declaración audaz en el mar de grises y azules corporativos. Miró directamente a la comisión. Su mirada recorrió la audiencia antes de aterrizar finalmente en Marcos. «Gracias», comenzó, su voz tranquila y clara. «La propuesta presentada por Delgado y Asociados es impresionante. Es elegante, familiar y por una buena razón». Hizo clic en un botón de su control remoto. La enorme pantalla detrás de ella que había mostrado la brillante torre de Marcos ahora mostraba un simple boceto dibujado a mano. Era un dibujo en una servilleta manchada de café. «Esta es la génesis de la filosofía de diseño que acaban de ver», dijo Ginebra, su voz bajando ligeramente, atrayendo a la audiencia. «Una idea para un marco ramificado externo, como un árbol que se extiende hacia el sol. Una idea que dibujé en una pequeña casa en la calle de los Sauces hace 6 años». Un murmullo confundido se extendió por el auditorio. Marcos se congeló. Su sangre se volvió hielo. Penélope y su padre se quedaron mirando, estupefactos. «Muchos de ustedes me conocen como Ginebra de la Cruz», continuó, su voz ganando fuerza. «Pero por un tiempo viví aquí en Barcelona con un nombre diferente. Fui una mujer que se enamoró de un joven y ambicioso arquitecto. Una mujer que no quería nada más que apoyar sus sueños. Una mujer que le dio esta idea libremente y por amor». Hizo clic en el control remoto de nuevo. La pantalla ahora mostraba los planos originales de la Torre del Cielo, los que ella había tomado de la casa esa noche. Luego, junto a ellos, mostró los metadatos internos de los archivos de diseño digital, con la marca de tiempo, mostrando que el concepto central se implementó en un frenesí de 48 horas, inmediatamente después de una serie de mensajes de texto entre ella y Marcos, donde ella había esbozado la idea. La prueba era digital, absoluta e irrefutable. «Esta idea», dijo, su voz resonando con fría furia, «se convirtió en la Torre del Cielo. Lanzó la carrera del señor Marcos del Río. Lo convirtió en socio. Hizo de esta ciudad un hito. Pero él no solo tomó la idea, tomó el crédito. Borró a la mujer que se la dio. La llamó simple, una inspiración temporal, un escalón para ser desechado». Los jadeos se hicieron eco en la sala. Todos los ojos estaban ahora en Marcos, cuyo rostro estaba pálido. Parecía un hombre viendo a su propio fantasma. «La propuesta que vieron hoy de Delgado y Asociados no es una evolución de un diseño», declaró Ginebra, su voz alcanzando un crescendo. «Es el segundo robo de la misma víctima. Y estoy aquí hoy para decirles que la ciudad de Barcelona no se construirá sobre una base de mentiras y sueños robados». Hizo una pausa, dejando que el peso de su revelación se asentara. El silencio era ensordecedor. El señor Delgado miraba a su yerno con absoluto horror. Penélope parecía como si la hubieran abofeteado. «Por lo tanto, de la Cruz Global retira nuestra oferta original», anunció Ginebra. La sala jadeó de nuevo, «porque podemos hacerlo mejor». Hizo clic en el control remoto por última vez. La pantalla estalló con un diseño tan futurista, tan audaz, que parecía desafiar la física. Una arqueología autosuficiente con jardines verdes en cascada, transporte público integrado y una aguja central que extraía energía de los cambios atmosféricos. Era impresionante. Una visión no de 5 años a partir de ahora, sino de 50. «Esta es nuestra nueva propuesta», dijo, «totalmente financiada por De la Cruz Global. Un regalo a la ciudad que me enseñó una lección muy valiosa. Construiremos el futuro aquí. Un futuro honesto». Ella terminó. La sala se quedó en silencio por un momento,
y luego estalló. No solo aplausos, sino una ovación de pie. La comisión estaba atónita, los inversores zumbaban y los periodistas se apresuraban. Marcos del Río fue olvidado, una reliquia de un escándalo que acababa de nacer y morir en el espacio de 10 minutos. Su carrera había terminado. Su reputación y la de la firma Delgado estaban en cenizas. Más tarde esa noche, mientras Ginebra se preparaba para dejar su ático de hotel, hubo un golpe frenético en la puerta. Whittaker la abrió para revelar a un desaliñado y desesperado Marcos. «Necesito verla», suplicó. Whittaker miró a Ginebra, quien le dio un solo y agudo asentimiento. Se reunió con él en la sala de estar. «¿Qué quieres, Marcos?», preguntó ella, con la voz desprovista de cualquier emoción. «Elena». «Ginebra, lo siento», balbuceó. «Fui un tonto. Fui joven y ambicioso y estúpido. No lo sabía». «Sabías exactamente lo que estabas haciendo», dijo ella fríamente. «Simplemente no sabías a quién se lo estabas haciendo». «El chico», dijo él, con los ojos salvajes de desesperación. «Nuestro hijo. Existe, ¿verdad? Vi su foto en un artículo de revista sobre ti. Raúl es mi hijo. Tengo derechos». Este era el momento que ella había estado esperando. La última jugada patética. «Déjame ser muy clara», dijo ella, acercándose, su voz un susurro bajo y peligroso. «No tienes derechos. Cuando abandonaste a tu esposa embarazada, abandonaste a tu hijo». «El día después de que me fui de Barcelona, un hombre vino a ti con un documento y un cheque por 50.000 euros. El documento era un contrato de renuncia total y final de todos los derechos parentales sobre un niño no nacido a cambio de una ruptura limpia. Lo firmaste sin siquiera leerlo. Tan ansioso estabas por ser libre de tu inconveniente». Ella sacó una copia del documento de una carpeta sobre la mesa. Su firma estaba en la parte inferior, garabateada y arrogante. «Raúl es un de la Cruz», dijo, sus ojos como trozos de hielo. «Nunca sabrá tu nombre. No eres nada para él. No eres nada para mí. Intentaste usar a nuestro hijo. Intentaste usar lo único puro que salió de nuestro tiempo juntos como una moneda de cambio para salvarte. No hay profundidad a la que no te hundirás». Él se quedó mirando el papel, luego a ella, su última esperanza desmoronándose en polvo. Estaba total y completamente vencido. «Ahora vete», ordenó. «Vete de mi hotel, vete de mi ciudad y vete de mi vida. Si alguna vez vuelvo a verte o a saber de ti, usaré todo el peso de mis recursos para asegurar que la palabra Del Río se convierta en sinónimo de fracaso en cada idioma de este planeta». Marcos se tambaleó hacia atrás, se dio la vuelta y huyó. Ginebra lo vio irse, sin sentir triunfo ni alegría, sino un vacío tranquilo y limpio. El fantasma final había sido exorcizado. La deuda estaba pagada. Miró por la ventana a las luces de la ciudad, a la torre del cielo, que era su cicatriz en el horizonte. Se llevó una mano al corazón. Ella no era Elena Romero, la víctima. Ni siquiera era solo Ginebra de la Cruz, la CEO. Era la madre de Raúl, y su futuro, el que construiría para él, acababa de comenzar. Conclusión: un imperio construido sobre cenizas. Al final, esta no es solo una historia de venganza, es una historia de renacimiento. Ginebra de la Cruz, una vez oculta como la dulce Elena Romero, no solo recuperó su identidad, forjó una nueva en los fuegos de la traición. Le enseñó al mundo, y más importante, a sí misma, que el valor de una persona no se determina por a quien ama, sino por cómo se levanta después de que ese amor se rompe. Transformó su dolor en poder, su desamor en un imperio global.
todo mientras criaba a un hijo que no conocería nada más que amor y fuerza. Su viaje es un poderoso recordatorio de que las traiciones más profundas a veces pueden llevar a nuestros mayores triunfos, y que la mejor victoria no es destruir a un enemigo, sino construir una vida tan magnífica que se vuelvan completamente irrelevantes. Si esta historia te conmovió, por favor, presiona el botón de me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre el poder de la resiliencia. Y no olvides, suscríbete a nuestro canal para más historias de la vida real sobre cómo superar lo imposible. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz estos increíbles viajes.